saraki hilata kullakanaka makusi señoruki fantakanitaki. Kamisara kilata kullaka naya pheri chulurt aya pheri naya kitinagas pheri mangtati phayat naya ukamanganaka pheri lurt aya. Como ya han escuchado, vamos a hacer el día de hoy piri. Yo sé que muchos de ustedes lo han comido. Y bueno, pues lo que vamos a necesitar es el suero y también el trigo. Vamos a hacer el piri. Acompáñanos, amigos. En esta ocasión estamos haciendo el piri con suero. El suero se obtiene de la leche de vaca. Tal vez muchos de ustedes lo hagan con agua, ya que también sale muy rico, pero nos gusta a nosotros de esta manera. Listo, aquí mi mamá ya está tostando el trigo. Como pueden ver, ya está tostado. Ahora lo que vamos a hacer es ir a molerlo. Bueno, aquí también ya tenemos el suero que está hirviendo. Hasta mientras vamos a ir a moler nuestro trigo. Estamos aquí con la linterna porque aquí es oscuro. Quisiera que comenten si les gusta el piri. Por favor, comenta. Y tenemos nuestro trigo molido. Ahora lo que tenemos que hacer es meter a la olla con suero. Tiene que estar hervido nuestro suero y ya está. Mi mamita va a meter. Chasti hirtañani. De esta manera es como nosotros hacemos el piri. Tal vez ustedes lo hagan de distinta manera, pero nosotros lo hacemos así. Espero les haya gustado. Vamos a acompañar con nuestro mate de retama, el cual es útil para las enfermedades del corazón, reumatismo y muchas otras más. Y aquí está mi mamá. En esta ocasión hicimos el piri con trigo y suero. También se le puede hacer con harina blanca, harina amarilla, que quedan muy ricos. En otra ocasión les estaremos enseñando cómo se hace. Bueno, amigos, es así como se hace el piri. Y bueno, pues como hemos puesto el suero, no necesita poner sal o azúcar, porque de por sí ya es riquísimo. Pero vamos a probar cómo nos salió el día de hoy. Bueno, mi mamá no puede comer el piri porque es una de las cosas que le hace mal. Les contamos cuál fue el comienzo y el motivo por el cual iniciamos a hacer videos. Aparte de mostrar nuestra cultura, tradiciones, platos típicos, el inicio de todo fue mi mamita. Alegra que haya ido mejorando. Los únicos consejos que yo les daría sería que si alguno de ustedes está mal, no se depriman, suban los ánimos. El otro sería a disfrutar con la familia, estar todos unidos, porque habrá momentos que ya no se volverán a repetir. Bueno, agradecer por todos los comentarios que nos dejan y que nos dan más ánimos para seguir adelante.
y también por los comentarios que dejan para mi mamá, y siempre se lo voy leyendo y a ella le alegra por todos sus comentarios, así que puedes también comentar en este video y en todos los videos que subamos. Deja un comentario bonito, bueno, y regálanos un like. Tal vez a muchas personas no les gusta lo que hacemos, y de algo estoy segura, es que nosotros hacemos lo que muchos no se atreven a hacer. Si hay personas que no les gusta, está bien, hay personas que también les gusta, y es por eso que seguimos mostrando nuestra cultura, nuestras tradiciones y todas nuestras comidas antiguas para recuperarlas. Bueno, amigos, no se olviden suscribirse al canal, donde dice suscribirse, y activan la campanita de notificaciones donde dice todas, para que esté llegando la notificación de nuestros videos cuando subamos un nuevo video. Así Hatawa, feliz Navidad. Nyasa makusi señor Kifan takani taki. Suscríbanse al canal. Chao, 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 chao. Cuídense, amigos.